perfecciona uno en el liderazgo. Pero quiero decirles algo. El Señor me trae de colación esta palabra porque el Señor Jesucristo es quien nos da a nosotros los ministerios. Lo veíamos hace unos días, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que los dones vienen por el Espíritu, los ministerios vienen por el Señor Jesucristo y las operaciones, ya sea de los dones de los ministerios, por Dios. Eso quiere decir que al final Dios es el que permite que se operen las sanidades y los milagros, sabiendo que el Padre y el Espíritu Santo conforman a un Dios verdadero. Cuando dicen amén a eso. Amén. Y entrando en cuanto a los ministerios que Jesús nos ha delegado, hablamos la semana pasada de los dones, hoy queremos de pronto enfatizar un poco más en cuanto a los ministerios. Dice la Biblia que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos a ver el Señor. 5 ministerios, aunque muchos de ellos se fusionan muchas veces en una misma persona para la gloria y honra del Señor. Pero dice la Biblia el porqué o la razón del porqué de dar estos ministerios. La primera es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, los ministerios son dados para perfeccionar a los santos, a los escogidos, tal vez para comandar este o el grupo de creyentes en el Señor, o tal vez la obra que Dios encomienda a sus siervos, a sus ministros. Pero lo segundo es para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, el cual somos nosotros, tiene que ser edificado ¿por quién? Por aquellos que han sido perfeccionados para el ministerio. Entonces, ¿quiénes son los que son perfeccionados para el ministerio? Aquellos que hemos recibido un ministerio. ¿De parte de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están aquí entendiendo? Amén. Gloria a Jesús. Jesús da los ministerios, pero hay un fin específico. Él no lo va a dar por la linda cara. Él no lo va a dar porque tal vez nosotros, oye, no lo merecemos porque somos los que más trabajamos, tenemos una gracia especial. No. Él los da a fin de perfeccionar a los santos. O sea, cuando nosotros tenemos un ministerio, Él nos está perfeccionando, cualquiera que sea uno de esos ministerios o varios ministerios, porque Dios puede darle varios ministerios a una persona. Yo conozco pastores que son tremendos pastores porque tienen ovejas. O sea, yo no puedo decir que yo soy pastor porque a mí me da la gana de decir que soy pastor. No, la obra de cada cual dice será aprobada, o por fuego, o por madera, o por lo que sea, será aprobada. Entonces yo no puedo decir que yo soy pastor porque me da la linda gana. Hoy hay mucha gente que tiene el rótulo de pastores, credenciales de pastores, pero cuando tú le preguntas cuál es la iglesia, dónde está la iglesia, te dicen que no tienen iglesia. Conozco una gran cantidad de hombres que están por allá afuera predicando, buscando predicaciones, buscando lugar, y se dicen ser pastores, pero no tienen ovejas. Entonces no se puede ser pastor si no hay ovejas. Como no se puede ser maestro si no hay discípulos. Porque Jesús es un maestro, porque tiene discípulos. Porque Jesús toma la prerrogativa de decir yo soy el buen pastor. ¿Por qué? Porque tiene ovejas y las ovejas oyen su voz y le siguen. Entonces Él es el Señor porque tiene todos esos argumentos basados en su propia obra. Aunque Él mismo dice, el testimonio que yo dé no es verdadero, pero mis obras hablan por mí. Y también añade como testigos a su ministerio a Moisés, a los profetas y las mismas obras que él hace. Entonces, por consiguiente, hermano amado, el ministerio ha sido dado para perfeccionarse. Por ejemplo, si tú eres un adorador, como el caso de mi hermano Gustavo Arteaga, ¿cuántos se lo saben en esta alabanza? Claro, hermano amado. Hay que aunque uno no se sepa la letra, uno se deleita cuando en medio de la letra uno toma algo y lo asume para sí mismo. Por ejemplo, yo levanto mis manos, aunque yo no me sé la alabanza, yo levanto mis manos. Entonces, este don ha sido dado para perfeccionarlo a él, en el primer lugar. Y segundo, para que a través de esta perfección que el Señor quiere ver en él, sea edificada la iglesia. Sea edificado usted, primero como parte del cuerpo de Cristo, y segundo como miembro activo de la iglesia donde usted se encuentra ministrando la presencia de Dios. ¿Estamos aquí? Gloria al Señor. Entonces llegamos a algunos puntos por el cual, o cómo nosotros podemos llegar a ser perfeccionados en cuanto a estos ministerios. Primero leemos en
en algo. Nosotros no somos cualquier pintado en la pared. Mucha gente va a tratar de desacreditar tu ministerio, mucha gente va a tratar de burlarse de tu ministerio, muchas veces la gente va a tratar de atacar tu ministerio. Y lo vemos representado en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre objeto de burla, objeto de persecución, objeto de improperio, e incluso le tiraban piedra y hasta una vez lo dejaron muerto, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Él tuvo que hacer el muerto porque si no lo hubieran terminado de linchar por causa de su ministerio. Pero algo que tenía él estaba seguro de quién era él en el Señor. Siempre hemos rayado en este lugar y en algunos lugares donde hemos estado predicando sobre la identidad que nosotros debemos tener en Cristo Jesús. Por ejemplo, yo soy un pastor. Yo soy un pastor. Y no porque yo lo quiera decir. Entonces tenemos que ver cuáles son las obras que yo puedo argumentar que hacen de mí el ser un pastor. Pero si yo lo digo, no es valedero, más la iglesia la que tiene que hacerlo. Entonces, ser ministro de Dios, según el testimonio de los hombres, lo que la gente hable de ti. Por eso es que el Señor dice, cuida el testimonio, porque hay una gran nube de testigos que van a tratar de decir que tú no eres predicador, que tú no eres cantante, que tú no eres pastor. A Pablo decía que no era apóstol porque no había caminado con Jesús, pero por eso él firma su carta. Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Siervo de Jesucristo, llamado a ser ¿qué? Apóstol. O sea, él sabía que había sido llamado en un cargo apostólico a llevar el anuncio de la buena nueva a los gentiles. Pero entonces aprendamos, hermano, ¿cómo podemos nosotros lograr esta perfección? La misma palabra de Dios no nos dice. Y cuando yo decía ahorita que no somos cualquier pintado en la pared, ¿quién puede leer Apocalipsis 1:6? Y se va a encontrar con el tremendo regalo que Dios le otorga a todos aquellos que reciben a su Hijo Jesús de Nazaret como Señor y Salvador. Alguien que lo vea en voz alta, por favor. Amén. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y sacerdotes para Dios. Padre. Aleluya. Sea gloria e imperio por los siglos. Y lo raya su Padre. Le damos la gloria al Señor. Amén. Para que aquellos que de pronto no creen en Jesucristo como Dios, entiendan que la esencia de Dios está en Él por ser hijo del Dios verdadero. Por eso Jesús es Dios. Damos la gloria al Señor. ¿Cuántos están aquí? Nos hizo reyes y sacerdotes. Pero claro está, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir madurando, tenemos que ir elevándonos a la estatura de Cristo según la misma palabra de Dios. Entonces la perfección puede ser lograda partiendo de la palabra de Dios. ¿Quién puede leer 1 Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17? Alabado sea el nombre del Señor. Acuérdense de los dos puntos básicos por el hecho de que, por el cual tú eres ministro. Acuérdate del verbo. Acuérdate de mi hermana Senada, mi hermana Milagro, mi hermana María. Aleluya. Y hay que decirle esto a los hermanos cuando vengan. ¿Por qué somos ministros? Primero, para ser perfeccionados, amén, en Él. Segundo, para la edificación de la iglesia, para la edificación de la iglesia. La iglesia necesita profetas, la iglesia necesita evangelistas, la iglesia necesita maestros, la iglesia necesita pastores, la iglesia necesita, si a Dios le place, bueno, hombres que tengan esas actitudes apostólicas. ¿Y cómo se sabe que es un apóstol? La Biblia dice, si lleva la marca de Jesús en su cuerpo. Búsquenme ahí la cita bíblica de 1 Timoteo. Gloria al Señor. Según el Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. No tuve una conversación con usted de eso, ¿eh? No, nada. Bueno, mire, esto hace rato yo lo escribí y le dije, Señor, así mire, Sí. Señor, prepáramelo en tus manos, Dios mío, prepárame así como preparaste a Pedro, a Pablo, a Moisés. Amén. Una palabra que estaba diciendo usted. Sí. Y le dije, y a mi persona y a todos los hermanos, en la iglesia, enséñanos a amar y amarte más. Amén. Gloria a Dios. Quiero un aplauso, Señor, antes de ir a la palabra. Gloria a Jesús. Aleluya. En 2 Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, podemos encontrar, alabados el nombre del Señor, ¿qué nos va a llevar a la perfección? Léalo, amado hermano. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre
de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, para toda buena Obra. oh, aleluya, qué bendición, ¿verdad? Para que el hombre sea enteramente preparado, gloria al Señor, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero por la palabra se puede ser perfecto. Entonces fíjate tú que no hay ninguna inconveniencia o contradicción, porque hay gente que dice, no podemos ser perfectos en esta tierra, nunca vamos a ser perfectos. Está bien, no podemos lograr una perfección como la que tiene Dios, como la que tiene Cristo, gloria al Señor, que Dios nunca peca, bendita sea la gloria del Señor. Pero la Biblia dice claramente, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El hombre de Dios puede ser perfecto si, ojo, si aprende, si se deja redarguir de la palabra, si se deja edificar de la palabra, si se deja instruir por la palabra. 4 principios básicos que tú puedes desglosar cada uno de ellos, que parten del conocimiento de la palabra de Dios. La palabra es para enseñar. Y tú tienes que tener esa actitud de querer aprender de la palabra. Pero cuando comienzas a aprender de la palabra, ella te va a redarguir. ¿Y de qué redarguye el Espíritu Santo? ¿De qué? De juicio y de qué más. Y de pecado, de juicio y de pecado. Entonces, la palabra de Dios nos tiene que redarguir de juicio y de pecado. Y cuando eso ocurre, que la palabra nos redarguye, estando estudiándola, estando aprendiendo de ella, de juicio y de pecado, nosotros tenemos que corregirnos. Entonces cuando nosotros nos corregimos, vamos a estar capacitados para instruir a otros. O si no, ¿qué decía el apóstol Pablo en el capítulo 2, verso 2 del mismo libro de 2 Timoteo? Lee, hermano Gustavo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjate tú. Entonces ocurre eso, la palabra de Dios nos tiene que enseñar. ¿Y qué nos va a enseñar? Bueno, las cosas que nosotros hacemos que son malas y las cosas que podemos hacer que sean buenas para agradar a Dios. Cuando eso ocurre, comienza el Espíritu a redarguirnos. Hermana María, el Señor no la ha redarguido a usted. Usted misma la ha escuchado yo dando testimonio aquí de cómo era antes y ahora cómo es. De cómo tal vez usted era una persona interferante, más ahora cómo se ha vuelto dócil. Ahora, ¿por qué se ha vuelto usted dócil de la noche a la mañana? Por la linda cara del hermano Mano, de la hermana Milagro. ¿Usted cree que fue por eso? Porque usted comenzó a aprender ¿de quién? De la palabra de Dios. ¿Y quién da la palabra de Dios? El Señor, el Dios de la altura. ¿Quién es la palabra viva de Dios? Jesús de Nazaret. Cuando tú comenzaste a aprender de Jesús, que es la palabra viva de Dios, escrita para que nosotros aprendamos de Él, entonces comenzó a operar en ti, el redarguir. Tú comenzaste a ver qué cosas eran malas que tú considerabas no eran agradables a Dios y te comenzaste a corregir tú misma. Mi hermana Zenaida se está corrigiendo. Yo me estoy corrigiendo y todos y cada uno tenemos que comenzar a corregirnos. Ahora, ¿por qué debemos corregirnos? Para poder instruir a otros, porque dice la Biblia, para instruir en justicia. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es la verdad. Acuérdese que la justicia de los hombres es los argumentos. Una persona mata a alguien, le hacen un juicio, pero paga testigo de que digan que él estaba en otra parte del asesinato y sale libre. ¿O no sale libre? ¿Por qué sale libre? Porque la justicia de los hombres es según los argumentos. Y si él logra comprobar de que no estaba en el lugar de la muerte, entonces él es inocente. Pero en Dios no opera la justicia así, porque el libro romano dice que la justicia de Dios es según verdad. Usted no puede decir que no, porque ya Dios lo vio. Usted no puede negarse porque ya Dios sabe todas las cosas. Sea, dice la Biblia, todo hombre que es mentiroso y sea Dios veraz. Antes sea Dios veraz en todas las cosas, Él es veraz. O sea, Él se basa en la verdad. Y los hombres mentirosos. Por eso la Biblia dice, sea vuestra justicia, ¿como qué? ¿Cómo qué? Quiero saber. Sea vuestra justicia como trapo de qué? ¿De qué? De inmundicia.
Dice la Biblia, hablando a través del profeta, sean vuestra justicia trapos de inmundicia. O sea, nuestra justicia, hermano amado, delante de la justicia de Dios no vale nada, porque la justicia de Dios es según verdad, según el libro de Romanos. Nuestra justicia, nuestra verdad, es un trapo de inmundicia delante de Dios. Apréndalo. Si usted cree que de pronto esto no es de la palabra, alquile para investigarlo. ¿Será que mi justicia es un trapo de inmundicia? Te das la cuenta que sí, tu justicia es un trapo de inmundicia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros siempre tenemos la razón. Usted se encuentra con dos personas peleando, y usted se encuentra con una, y ella le da los argumentos, según ella tiene la razón, y usted sale defendiéndola. Y usted cambia con aquella persona por los argumentos que esta persona le dijo. Pero de pronto más adelante, pasan los años, que se encuentra con aquella persona con la que cambió, y aquella persona te da su punto de vista, te da sus razones, te da sus argumentos, y tú te das cuenta, oye, fíjate, y yo había cambiado contigo porque aquella me había dicho otra cosa. Las dos tienen la razón. Por eso el Señor dice, sea vuestra justicia trapo de inmundicia, porque el hombre siempre va a creer que tiene la verdad. Usted discute con su compañera, y su compañera se pone en una posición, yo soy la afectada, yo soy la mártir, yo soy la maltratada, yo soy lo demás, pero resulta que va la otra persona, y también la persona es la maltratada, es la mártir, es la despreciada, es todo. ¿Sabe por qué? Porque nuestra justicia se basa según nuestros propios argumentos. ¿O será que estaremos equivocados? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque siento la presencia del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado. No creo que sea perfecto. Se puede porque la Biblia dice que es por la palabra, cuando se ofrecen estos cuatro principios. Cuando nos dejamos enseñar por ella. Cuando nos dejamos redarguir por ella. Cuando nos dejamos corregir por ella. Y cuando somos capaces o aptos para instruir en ella a otros. Entonces fíjate, hermano amado, ¿cómo nosotros podemos lograr esa perfección? Entendamos algunos cuantos versículos nada más. Y le quiero reiterar, estudien el material de liderazgo porque ese material ya no se lo estoy dictando por cuanto usted lo tiene en sus manos, ahora usted tiene que desarrollarlo. Cada hoja de ese material te puede dejar a ti, caramba, hasta 1000 prédicas si quieres, si te metes en oración, si ayunas. De cada hoja de ese material tú puedes sacar hasta 1000 prédicas si tú te metes con el Señor. Vayamos a una cita bíblica en el Salmo 102. En el libro de los Salmos 102, y si alguien lo tiene, perdón, Salmo 101, verso 2, si alguien tiene el Salmo 101, verso 2, aleluya, estamos en esta noche de bendición, después de haber venido lleno, yo siento que vengo una llenura tremenda de carisma. Salmo 101, verso 2, ¿quién lo puede leer? Amén. Extenderé el camino de la perfección cuando venga a mí la integridad del corazón, andaré en medio del campo. Exacto, gloria a Dios por esta lectura. Mi hermano lo hizo, ojo, sin tener la pausa que está dentro del versículo. Gracias, hermano. La Biblia dice, y me gusta cómo lo leyó para que te des cuenta de que aquí está el Espíritu Santo de Dios. Porque si lo hubiera leído con el punto que está en el medio, parece que hubiera otra oración. Pero cuando él lo lee, yo puedo entender que el Espíritu Santo está aquí de tal manera que mi hermano no hace el pare, no hace la pausa. ¿Por qué no hace la pausa él? Porque es el Espíritu Santo que nos quiere enseñar en esta hora. Mira lo que ocurrió. Entenderé el camino de la perfección cuando venga a mí. Se entiende que cuando hay un punto aparte, uno hace una pausa de 1 o 2 segundos y prosigue. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Pero mira lo que ocurrió. Él no hizo la pausa, sino que prosiguió en la lectura. Eso me confirma de que esta noche el Espíritu Santo está aquí. Porque mira lo que el Espíritu Santo me daba a entender hace unos minutos cuando estaba preparando la enseñanza de esta noche. Fíjate, estamos buscando los medios de cómo ser perfectos, porque la Biblia dice que los ministerios son dados ¿para qué? Para la perfección de los santos. Pero claro, quiero hablar o quiero hacer un énfasis muy importante. Cuando el Señor a mí me dice que yo soy pastor, y vamos a hablar en esta calidad de pastor, en esa
En esta cita bíblica de 13:4-11, la palabra pastores aparece en un término griego llamado poimenos. 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 ¿Qué significa este término griego poimenos? Significa uno que apacienta. Un apacentador. Y cuando yo hago el énfasis en rodeando todos los ministerios, en sí cada uno de nosotros somos apacentadores. El evangelista, de una u otra manera, apacenta por la palabra a aquellos que vienen por primera vez a escuchar el mensaje. ¿Y entonces qué ocurre? Se lo entrega un pastor. El pastor lo va a apacentar por más tiempo, bendito sea el nombre del Señor, a llevarlo a Cristo Jesús. Y en el camino se van a desarrollar ministerios en esas personas. Entonces eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos poimenos, apacentadores. Como el caso del miércoles pasado, cuando mi hermano Alberto Colindano, aleluya, no, yo me voy para la limonera, yo no estoy para comer torta, yo me voy para la limonera, y el hombre se fue a apacentar. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros seamos poimenos en el lugar donde estemos, porque eso perfecciona nuestro ministerio, perfecciona a los santos que preparemos para la edificación ¿de qué? De la iglesia. Cuando el Salmo 101, verso 2 dice, entenderé el camino de la perfección cuando venga a mí. O sea, podemos entender la perfección si nosotros estamos con Él. ¿Cuántos están esperando a Dios? No lo estén esperando. Ya Dios está con nosotros. Ya Él está con nosotros. Una vez escuché a una pastora, cuando comenzó su alocución, cuando le dieron el púlpito, ¿sabe qué decía ella? Viene llegando el Espíritu Santo, póngase de pie, aplauda porque va entrando el Espíritu Santo. Y dije, oye, qué tristeza, yo pensaba que el Espíritu Santo estaba aquí antes de que yo llegara. A veces es una emoción para alegrar el ambiente, pero tristemente alejado de una verdad, y tal vez podría ser una verdad, porque tal vez el Espíritu Santo no está en esta iglesia. Tal vez el Espíritu de Dios, tal vez el mismo Señor no está en esta iglesia, y pudo haber llegado cuando llegó su sierva. Entonces vaya a ver cuál sería. Entonces la verdad del momento que yo viví en ese momento. Pero yo tengo que considerar de que el Señor está conmigo. Él va conmigo. Él nunca me ha soltado. Aunque la adversidad esté delante de mí, yo tengo que creer que Él me lleva a sostener su mano. ¿Cuánto dicen a mí? Cuando yo entiendo que Dios está conmigo, puedo entender algo de la perfección. Pero fíjate lo que me dice el versículo siguiente, en la integridad de mi corazón andaré. Quiere decir que el primer punto básico para poder nosotros llegar a ser perfectos es andar como en integridad. Gloria a Dios por mi hermano. Integridad. Por eso la Biblia dice, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2, versículo 2, esto encarga a hombres que sean fieles e idóneos. Idoneidad habla de integridad. Bendita sea la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. ¿Cuánto dicen aleluya? Entonces, amado, tenemos que buscar la integridad de nuestro corazón. Que andemos en integridad. Y que la integridad diga lo que dice, oh iglesia, ande en medio de nuestra casa. La Biblia lo dice claramente. Estos ministerios son dados, los poimenos, entiéndalo. Vamos a ser perfeccionados para la obra de Dios, para nuestro ministerio, gloria al Señor, pero para la edificación de la iglesia. Pero tiene que estar nuestro corazón en la integridad. Y dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. O sea que si nosotros andamos en integridad, estamos llegando a la perfección. Si no estamos en integridad, oye, no estamos siendo perfectos. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 13, verso 9, y tome nota, porque los martes es el estudio bíblico y debemos tomarnos. Segundo libro de Corintios, capítulo 13, verso 9. Otro hermano que lo lea. Gloria a Jesús. 2 Corintios 13, 9. Alabado sea el nombre del Señor. De los otros.
19. 13:9. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por nuestra protección. Aleluya. A Pablo no lo aceptaba en su ministerio. Y Pablo, hermano amado, nos hace como un análisis a nosotros en el sentido, ¿mi servicio cómo es? Pablo está seguro de cuál es su servicio, pero nosotros debemos preguntar, ¿mi servicio cómo es? A Pablo lo atacan y lo declaran débil por las actitudes físicas de él. Pero fíjense lo que él dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles. O sea, él se considera débil. Y uno de los pasos a seguir para alcanzar nuestra perfección en el ministerio, o sea, en la perfección de los santos, es que nosotros tenemos que ser humildes, reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestras áreas difíciles en las que no le hemos entregado a Dios y ser capaces de entregárselas al Señor. Cuando nosotros hacemos eso, vamos camino a la perfección. Una persona altiva, una persona que es orgullosa y no reconoce sus debilidades y no es capaz de pronto pedir perdón para la corrección de ese error, nunca va a ser una persona perfecta. Porque aún esa perfección hace que la gente le agarre hasta asco. Usted no se encontraba con gente que cuando se ufana de sus cosas, que cuando se ufana de su ministerio, que cuando se ufana de lo que hace o de lo que da, se vuelve hasta fastidiosa. Hay gente, y con todo el amor lo digo, hay gente que a veces, ay Dios mío, Señor, ahí viene esta hermana, se ufana de todo, si tiene un televisor, si tiene un carro, si tiene plata, si tiene lo otro, se ufana de todo, incluso, hermano amado, raya en el extremo. Usted no se ha encontrado con gente que un día de pronto se dio un plato de comida y de pronto los otros días y te lo sacan en cara. Su perfección, hermano amado, de la cual se ufana, hace que la gente lo rechace. Hace que la gente no lo invite más. Hace que la gente le saque el cuerpo porque es muy perfecto. Una vez, estando en la iglesia, poderoso Jesucristo, me fue a visitar un pastor presidente de un concilio. Él llegó a una escuela dominical y comenzó en mi corazón la duda. Señor, tengo al presidente del concilio tal, oye, en esta iglesia que tú me has dado, Dios mío, tengo que ponerlo a predicar. Claro, ha llegado un pastor presidente de un concilio que tiene 40 años en el ministerio. 40 años de ser un pastor, 40 años de estar en la presencia de Dios. Yo dije, Dios mío, este hombre hay que ponerlo a predicar. Y tenía esa zozobra, me fui a arrodillar en un rincón de la iglesia. Señor, voy a poner este varón, me toca predicar a mí, pero lo tengo aquí, un privilegio. Voy a darle el púlpito, Señor. ¿Tú qué me dices? ¿Sabes qué me dice el Señor? No se lo des. Y el Señor es un presidente de un concilio. Y no se lo des. Y a la tercera vez dice, Señor, yo lo voy a poner a predicar. Así descanso yo y como palabra de Dios. Señor, no se lo des. Tercera vez. El hombre pensaba que tal vez lo íbamos a poner a predicar porque en algunas ocasiones había ocurrido así. No estando yo, el hombre llegaba y los pastores del concilio inmediatamente lo ponían a predicar. Y ese día, hermano amado, él traía una Biblia aquí, en su bolsillo. Una Biblia de bolsillo. El hermano dice que es el maestro del Instituto Bíblico de nosotros. Estamos ahí en la primera fila y él estaba en la primera y la dos. Vayamos a la palabra de Dios. Toda la iglesia se puso de pie y abrió su Biblia. Había más de 100 personas en esa escuela dominical. Todo el mundo abrió la Biblia. Pero él no sacó su Biblia. Ulises, que no conoce que es el pastor presidente de un concilio, se le acerca con la Biblia de la abierta y le dice, hermano amado, vamos a compartirla. ¿Y sabe qué le digo a este pastor? Amado, gracias. Ese libro yo me lo sé todo. Muchas gracias. Observe ese libro, yo me lo sé todo. Muchas gracias. Eso era lo que Dios me iba a mostrar. Por eso Dios me dijo, no lo pases y no lo pases. Para mostrarme cómo se puede degradar un ministro cuando
bendición, alabanza, cantadas al Rey de Gloria, por lo cual nos gozamos de que nosotros somos reyes. Aleluya. Entonces, el segundo paso para poder alcanzar una perfección en nuestra vida, en nuestro ministerio, para la edificación de la iglesia, es que, oye, soy débil. La Biblia dice que cuando tú reconoces tu debilidad, ¿quién se va a gloriar en ella? Jesús. La Biblia dice, yo me glorío en tus debilidades. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Él se gloriará en nuestras debilidades. Cuando una persona es capaz de decir, esta es mi debilidad, esta es mi debilidad, entonces cuando se reconoce esa debilidad, el Señor te da la fuerza para que la venda. Por eso más adelante dirá, diga el fuerte, diga el débil qué, diga el débil qué, lo dirá porque él es débil, pero ha reconocido su debilidad y el Señor le da la fortaleza para vencer esa debilidad. Era el principio que Dios vio en el corazón de David. David pecó más de 10 veces en la Biblia. Pecó, Saúl nada más pecó 2 veces y fue desechado. David pecaba y pecaba. Y Dios lo halló conforme a su corazón. ¿Pero por qué? Porque él, cuando era redarguido, reconocía que era débil en esa área. Y le daba esa área al Señor. Y entonces el Señor lo fortalecía en esa área y él nunca más pecaba en ese sentido. Tal vez pecaba en otro. Y entonces era cuando tenía que reconocer esa debilidad, porque cada uno de nosotros, hermano amado, tenemos tal vez miles de debilidades, y solamente en el camino del ministerio es que se podrán ir aflorando cada debilidad. Tú no te das cuenta que tú eres perfecto según tu propia opinión. Yo soy perfecto según mi propia opinión. Pero ¿qué dice el proverbista? Mas Jehová es el que pesa los corazones. Cuando dice gloria al Señor, tú te crees perfecto, pero tal vez Dios te ve imperfecto. Por eso Jesús dijo, no critiques, mira, no juzgues, mira la viga que hay en tu hoja antes de ir a sacar la paja de todo esto, hermano. Como decía el hermano Edgar Sánchez, el hermano Edgar Hernández, allá en el Congreso donde estaba. La gente tiene mal aliento, todo el mundo sabe que tiene mal aliento, menos él. Así somos nosotros, ¿verdad? Nosotros nos creemos perfectos, no tengo debilidad. Todo el mundo ve nuestra falla, menos nosotros mismos, bendita sea la gloria del Señor. Y nos volvemos odiosos. Nos volvemos odiosos cuando nosotros, hermano amado, nos creemos perfectos. No ocurre así. Así ocurre, simplemente ocurre así. Tristemente, hermano amado, lo digo con la mano en el pecho y en el corazón, ocurre muchas veces, somos pastores, predicamos el amor, tenemos que terminar el amor, lo mostramos, bendita sea porque no hay rencor, no hay amargura, no hay nada en nuestro corazón, pero a veces hay personas que uno no se quiere encontrar. Ay, Dios mío, yo no me lo quiero encontrar porque yo sé que me va a sacar el plato de comida que yo la semana pasada. Ay, yo sé que me va a sacar el Dios. No, levanta la mano al cielo y dale la gloria a Dios. Aleluya. Esta hermana Milagro que lo dijo. Yo tenía una amiga de hermana Milagro, me invitaba a almorzar y después toda Caracas salía que yo no lo que ay, Dios mío. Hebreos 6:1, ¿cómo les bendiga? Hebreos 6:1 que lo leen, mi hermana María. ¿Iba a decir Mari? Que yo voy a decir que hay bastante hombres por ahí que yo no los quiero. No lo quiere, no lo quiere por ahí. Sí lo quiere, pero, ay, Dios mío. Sí lo quiere. Cuando yo me escondo con los veo, se me falta el respeto. Ah, te falta el respeto. Ay, Dios mío, qué cosa tremenda. ¿Cuántos se gozan? Y me gozo con lo que decían en la casa de Jehová. Iré. ¿Romano qué? Hebreos 6:1. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Entonces, hermano amado, Hebreos 6:1, mira, yo no sé, yo me gozo con mi hermana María, una mujer, aleluya, que está comenzando y cómo te encuentran los libros en la Biblia, y a veces tenemos líderes viejos y lo ves tú buscando romanos en el Antiguo Testamento, bendita sea la gloria del Señor. Dios te bendiga, madre, que te siga dando Dios más. 6:1, léalo. Bueno, leemos en la Biblia, dice el Espíritu Santo. Amén. Por lo cual, dejando ya la enseñanza primaria acerca de Cristo, vayamos adelante hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento
del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Amén. El apóstol no quiere ser grosero ni mucho menos, sino que le está diciendo, amado, por favor, ve creciendo, madura. No te quedes ahí, no seas un niño espiritual, no seas un niño, no seas un infantil en Cristo Jesús. Hay muchas veces, fíjate tú por ahí los que tienen que hacer tomar esta palabra para hablar de los rudimentos de Cristo y que la salvación es un rudimento, el bautismo es un rudimento. No, Señor, el diablo tiene la mente cauterizada a todos esos que están sellados con los 3 sellos. Sino que el Señor, el apóstol, el Señor está hablando a través del apóstol que escribe en el libro de Hebreo, para que tú, hermano amado, vayas creciendo. ¿En qué tienes que crecer? Bueno, alguien que lea 2 Timoteo capítulo 2, verso 1. Me gusta esta versión que maneja la hermana María, porque nos habla de que los rudimentos son aquellas cosas con las cuales nosotros comenzamos. Por ejemplo, te voy a decir algo. Ya yo voy a cumplir 11 años en el Evangelio. Voy a cumplir 11 años en el Evangelio. Entonces, a mí tiene que venirme Gustavo y predicarme. Hermano Mar, Cristo te ama. Él es bueno contigo. Mira, Juan 3 dice, de tal manera murió el mundo que ha dado su niño para que... Oye, tremendo. Después de casi 11 años y todavía Gustavo tenga que predicarme a mí, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Será que Dios no quiere que tú, ya con este tiempo, estés tú edificando a otros santos, preparando a otros santos? Si nosotros vemos gente, personas que tienen apenas 6 meses en el Evangelio y son tremendos evangelistas y van de casa en casa a los hospitales, han sido perfeccionados en el ministerio para la edificación de la iglesia. Yo conocí una muchachita apenas 6 meses en la iglesia y ella como trajo a su propia familia, a los amigos, a la gente. Eso es lo que Dios quiere. Pero hay gente que tiene 10, 15, 20 años en el Evangelio y ni un fruto han dado a esa iglesia. ¿Dónde están? El Señor, eso es lo que dice. Crece, madura. Repítelo otra vez, Mario. Repito otra vez el versículo 1 y presta atención. Presta atención. Por lo cual, dejando ya la enseñanza primaria. Esos son los rudimentos, dejando ya la enseñanza primaria, porque Dios quiere que tú vayas escalando peldaños. No lo cantamos, vamos escalando peldaños, pero tú ves cristianos que tienen 15 años cantando, vamos escalando peldaños, y el hermano no la saluda y no viene más a la iglesia. La hermana no la saludó y no viene más a la iglesia. El hermano pasó por encima de él y no le dio la mano y ya cree que le torció los ojos. ¿Usted no lo ve? No ha puesto el pie ni en el primer peldaño todavía. No ha puesto el pie ni en el primer peldaño. No está en la dimensión espiritual que Dios quiere meterlo. Amén a su nombre. Amén a su nombre. La dimensión espiritual de un cristiano maduro es, Dios que si no me saluda el pastor, no importa. Cristo me abraza a mí, damos la gloria al Señor. Aleluya. Yo me acuerdo tanto de ese Freddy, me agarré, me tumbó la pared, una pared que estábamos haciendo en la iglesia me la tumbó y yo me molesté y le dije, mira, agarra tus motetes y te larga de esta iglesia, te me vas de esta iglesia. ¿Sabes qué me dijo él llorando? Usted me echa, pero yo me muevo la paredilla, pero aquí no me voy. Gloria al Señor. Era un jovencito apenas 1 año en el Evangelio, pero que había escalado peldaño. Él sabía dónde estaba la unción, él sabía quién era su pastor y había dejado esa enseñanza primaria para estar comiendo del maná. Eso es lo que Dios quiere, por eso el apóstol Pablo lo reitera cuando dice, hey, deje de estar buscando ya la leche espiritual y comienza a comer vianda. ¿Cuál es una vianda? Por ejemplo, esta palabra para mí es una vianda. Yo no la había preparado. Hace unos minutos el Espíritu me dijo, habla de esto. Pero Señor, ¿y cómo voy a decir? Busca. Y inmediatamente el Señor comenzó a darme herrera. Y me doy cuenta que es una vianda. Pero muchas veces la vianda hace daño. ¿Pero a quién le hace daño la vianda? A los niños. Usted no le puede meter un plato, hermano amado, de arroz con caraota negra
y un pedazo de cochino bien frito, ¿verdad? A un niñito de 7 meses lo mata, lo puede hasta matar del estómago, no lo pueden matar. Bueno, tristemente en la iglesia hay muchos hermanos amados que aunque tienen 10, 15 y 20 años en el Evangelio, no se les puede dar una palabra de esta, porque apenas saben, ¡ay, el pastor habló fue contra mí! Esa prédica fue contra mí. Ay, fíjate tú, por eso no me gusta el pastor Omar, porque el pastor Omar cuando agarra el púlpito es para tirar sátira, fíjate cómo me tiró sátira a mí. Le cayó mal la vianda, está que le hace daño, está que lo manda para el inodoro. ¿Qué dice 2 Timoteo capítulo 2 verso 1? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ok, tú pues, Dios mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es lo que el Señor quiere. Yo no puedo predicar. ¿Cuántos años tiene mi hermano Gustavo en el Evangelio? 18 años. Imagínate tú, porque de pronto la hermana María no nos saludó y ahora se va para allá y no, hermano Mario, no voy a venir más. Ay, mi hermana María no me saludó más. Ay, bueno, mijito, hombre, ven acá, mijito, ven acá, que tú te amas, no seas así. A uno de 18 años, hombre, yo lo que le tengo que decir a Jesús que se llegue largado, ay, eso, le damos la gloria al Señor. Toma, agarra la plata para uno por la gloria. El Señor que te manda un motorado si te quiere. Así es. ¿Por qué? Oye, Dios mío, es triste. Como dice el pastor Melqui, es triste. Pero hay cristianos así. Hay cristianos que hay que estar pellizcándolo toda la vida, toda la vida, toda la vida. No. ¿Tú crees que Jesús le dijo al apóstol Pedro, te quieres ir también? ¿Tú no te acuerdas cuando le dijo, ay Señor, la gente se está yendo, palabra dura es esta? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Queréis iros vosotros? ¿Queréis iros vosotros? Porque Jesús sabía que a ese Pedro, con todo y que apenas tenía 3 años con él, ya estaba para cosas grandes. Porque a él le había sido revelado por el Espíritu que él era el Cristo. ¿Y cómo le va a venir a la otra cuestión tan tonta? Si te quieres ir, bueno, vete, que vendrán otros que ver. ¿Qué dijo Pedro? Lo dijo uno que estaba creciendo en la madurez, uno que había pasado a la vianda, fue capaz de decir, ¿a dónde iré? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. ¡Alábalo fuerte! ¡Alábalo fuerte! ¡Porque Él vive! Entonces pensamos algo para terminar. El mismo libro de Hebreos, capítulo 7, verso 11, dice, sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. O sea, hay un sacerdocio levítico. ¿Cuál es el sacerdocio levítico? El servicio de la ley, el sacerdocio de la ley. Los sacerdotes del Antiguo Testamento. El sacerdocio en el cual vive el pueblo de Israel todavía, aún en estos tiempos. Dice él, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Recuerda esto, amado. La Biblia dice que Abraham le llevó los diezmos a un rey de justicia y también rey de Salem, rey de paz, llamado Melquisedec. Hay gente, hermano amado, que se pone a pintarse una fábula de que será Cristo, que no sé qué. No, sino que la palabra rey aparece en mayúscula, está bien, porque primero tiene el Señor que resaltar este principio básico. Abraham le llevaba los diezmos a un sacerdote. Pero aparece la palabra rey con mayúscula porque ese sacerdote era antes de Aarón. Acuérdate que el sacerdocio solamente comienza, según la ley, cuando Dios le dice a Moisés, llama a Aarón y a sus hijos y úngelos y le da la receta del aceite. ¿Cómo tiene que preparar el aceite de la unción para ungir a Aarón y a sus hijos? ¿Cierto? Pero la ley se da 480 años después de Abraham.
dice que antes de la ley de Moisés, antes de que Moisés subiera al monte Sinaí, antes de que Dios escribiera con su propio dedo en las tablas de piedra, había un sacerdote en Salem. La Biblia no habla de genealogía. La Biblia no dice quién era el papá de este hombre, la Biblia no dice quién eran los hermanos de este hombre, la Biblia dice que él era rey de Salem. Y a ese rey de Salem, Abraham le llevaba sus diezmos. Es un hombre, no puede ser Jesús, porque todavía no es la aparición gloriosa de Jesús, aunque nosotros sabemos de teofanías en el Antiguo Testamento. Pero entiéndase bien, había un hombre puesto por Dios. Quiero que esté muy así porque estamos hablando de vianda. Pero es que hay una incógnita. Habla de Melquisedec, pero no hombre que estuvo ahí. Okay, pero la incógnita está que ese hombre no parece en una generación de él. Exacto, Porque mira, después pero no aparece más después. no aparece más. Entonces mira lo que dice, vamos a dejarlo bien claro. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Eso es lo que quiere decir el nombre de Melquisedec. No quiere decir que hay que compararlo con Jesús, sino que es un hombre cuyo nombre significa estas cosas, Rey de Justicia y es también Rey de Salem. La palabra Salem significa paz. Es un rey de paz. Dice la Biblia, sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Usted sabe quién es el padre de Jesús? ¿Usted no sabe quién es el padre de Jesús? ¿Quién es? Dios. ¿Usted sabe quién es la madre terrenal de Jesús? ¿Quién es la madre terrenal de Jesús? María. Entonces, por lo siguiente, aquí está hablando de un hombre del cual a Dios no le plació dar genealogía. Dios no quiso. Los hombres de la antigüedad aparecen con genealogía. Abraham tiene genealogía, Noé tiene su genealogía. Pero este hombre, Dios no quiso que apareciera genealogía, pero por el efecto futuro. ¿Cuál es el efecto futuro? Ahora lo vamos a ver. Presta atención, estamos hablando de una iglesia que tiene que comer vianda, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día, ni fin de vida. Eso no es para admirarse, ni de pronto para sacar fábulas como algunos teólogos, alguna gente por ahí equivocadamente están sacando fábulas comparando a este hombre con Jesucristo. No, sino que la Biblia dice, no se sabe cuándo nació, no se sabe cuándo murió. Es un hombre que existió y que era rey de un lugar llamado Salem, cuyo significado era paz. Y ese hombre era rey, y Abraham le llevaba diezmos. Ahora, ¿quién le revela a Abraham que tiene que llevarle diezmos a ese hombre? Hombre, simplemente Dios. Porque estos hombres eran conducidos por Dios. Dios fue el que le dijo a Abraham, dale el diezmo al rey de Salem. Dale el diezmo a este hombre. Y si Dios le dice a Abraham, dale el diezmo de todo lo que tú tienes a este hombre, es porque Dios ve una gracia en ese hombre, es porque Dios lo tiene como un sacerdote en aquel entonces de Jehová. Era un sacerdote que era rey de Salem. Mira lo que dice. Si no hay ellos semejante al Hijo de Dios, si no hay ellos semejante al Hijo de Dios, es ahí donde está el problema para las mentes que de pronto no logran percibir las profundidades de Dios. No hay una comparación, hermano amado, de que tú puedas decir, Jesucristo, no, sino que está diciendo, si no hay semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. O sea, aquí lo que esté muy atento aquí, es muy importante esto, porque si no estamos en el Espíritu, cualquier cosa puede ser transversada por el enemigo. Y mucha gente allá afuera no logra captar esta verdad. El Señor a través del apóstol que escribe el libro de Hebreos, habla de un hombre que existió en la época de Abraham. Un hombre como tú y como yo, un hombre mortal que murió, un hombre imperfecto, pero que Dios había hecho sacerdote. Ahora, ¿por qué Dios lo hizo sacerdote? Pues no vaya a pelear con Dios.
Y por haberlo hecho Dios sacerdote 480 años antes de ser dada la ley, antes de ser llamado Moisés, entonces se compara con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí lo dice el verso 8. Según el orden de Melquisedec, se tiene que levantar otro sacerdote. Quiere decir, hermano, que Melquisedec era sacerdote. Pero ¿quién lo puso de sacerdote? Dios. ¿Por qué lo pone Dios de sacerdote 400 años o 480 años antes de cerrar la ley? Para mostrarle al pueblo judío que Él hace cosas inescrutables, que con Él no podemos discutir, que Él hace lo que a Él le da la gana, porque Él es Dios. Cuando dicen amén a eso, no puedes pelear con Dios. El pueblo judío está peleando con Dios. Y muchos hombres hoy están peleando con Dios. Entonces, el apóstol que está escribiendo este libro dice que si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿cuál es el sacerdocio levítico? El sacerdocio que se da cuando se imparte la ley. Cuando se imparte la ley. Entonces dice que necesidad habría aún de que se levantasen los sacerdotes según el orden de Melquisedec. Ahí está la cuestión. Que Jesús no lo acepta como sacerdote. ¿Por qué? Porque Él no viene de la descendencia de Aarón. Él viene de la casa de David. Él no tiene sangre de Aarón. ¿Quién tiene sangre de Aarón de los últimos de los profetas? Juan el Bautista sí tiene sangre de Aarón. Por eso es que Juan el Bautista le pone las manos a Jesús cuando lo bautiza. ¿Por qué? Porque él es el Cordero Pascual y tiene que ser un sacerdote de la casa de Aarón que lo mande. Que se asemeje al pueblo con los pecados que él va a cargar más adelante. Tiene que ser un sacerdote porque el sacerdote levítico era el que ponía las manos sobre el macho cabrío para degollarlo después o para mandarlo al desierto en el día de Yom Kippur. ¿Cuántos están aquí? Entonces, por eso, Juan el Bautista, cuando usted comienza a ver la genealogía de Juan el Bautista, se va a encontrar que Juan el Bautista debía ser sumo sacerdote porque él venía de la casa de Aarón. Pero resulta que Jesús no viene de la casa de Aarón. Jesús viene de la casa de David. Entonces, Jesús no puede ser sacerdote. Entonces, eso es lo que pelean los legalistas, la ley, lo que pelean los judíos. Jesús no puede ser sacerdote. ¿Por qué? Porque no viene de la casa de Aarón. Y si Jesús no es sacerdote, el sacrificio que Él hace en la cruz del Calvario no vale. Porque Él mismo se presenta como sacrificio. Él mismo, hermano amado, se ofrece. Porque Él mismo es sacerdote. ¿Cuáles son los tres ministerios grandes de la antigüedad? ¿Cuáles son los tres ministerios grandes en el Antiguo Testamento? Rey, sacerdote y profeta. Acuérdense, rey, sacerdote y profeta. A los profetas le tenían miedo. Herodes no le tenía miedo a Juan. No le tenía miedo. ¿Por qué? Porque el pueblo veneraba a los profetas. Los tres ministerios grandes en el Antiguo Testamento, los únicos valederos: profeta, sacerdote y rey. Entonces Jesús, si es el cumplimiento de la ley, tiene que ser rey. Y él no es el rey. Claro, al de nacer el rey, Herodes, cuando recibe la visita de los magos llegan y le dicen: no, lo que pasa es que ha nacido un rey, nosotros venimos a hacerle presente. Herodes le dice: nació un rey. Entonces vaya, visítenlo, y cuando vengan me dicen dónde está para yo también llevarle presente. El presente de Herodes era matarlo, porque se estaba levantando un rey que lo iba a destronar a él. Pensando que era un rey terrenal. Mas Jesús no era el rey terrenal, sino era un rey espiritual, que iba a establecer el reino de Dios en el corazón de aquellos que creyeran. Por eso él es rey. Cuando a él lo crucifican, Pilato manda a poner un letrero en 3 idiomas, ¿se acuerdan? En los 3 idiomas más importantes, para que todo aquel que pasara entendiera
que ese que estaba ahí colgado era el rey de los judíos. Y cuando los sacerdotes vieron el letrero en 3 idiomas, comenzaron a rebelarse contra el gobernador de esta jerarquía romana. No quiten ese letrero. ¿Y qué dijo Pilato? Lo que está escrito está. Se queda porque él es el rey de los judíos. Damos la gloria al Señor. Aleluya. Él fue rey y sigue siendo rey. Por eso Apocalipsis 19, cuando lo muestra veniendo en gloria, el capítulo 21 también, dice que en su muro hay un nombre, que solamente él lo ve, pero cuando te acercas tú también lo verás. Rey de reyes y Señor de señores, venga su nombre, venga su nombre. Es profeta. Es profeta. ¿Por qué es profeta? Porque él dice cosas que se cumplen. ¿Qué le dio la mujer samaritana cuando lo vio allá en el pozo? Oh, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿No es así? Oh, Señor, me parece que tú eres profeta. Porque la había dicho, pues él tiene 5 maridos y yo el que tiene no es tuyo. Tú eres profeta. Eres profeta. Porque las señales lo seguían. El profeta tenía que seguir las señales y lo que hablaba tenía que cumplirse. Y en él se cumplía la profecía. Entonces, él es profeta, no hay duda. Jesús para nosotros es rey de reyes y es profeta. Los judíos tienen a Jesús como profeta. Nada más. ¿Por qué no lo aceptan como rey? No aceptan que es un rey que haya venido en un asno. No lo aceptan. Entonces ahí se denota el orgullo. Y no lo aceptan como sacerdote. ¿Por qué? Porque no viene de la casa de Aarón. Porque el pueblo judío cree que la perfección es por el sacerdocio levítico. Pero entonces el autor de Hebreo dice, no, hay uno que es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es el orden de Melquisedec? Vuelva y entiéndalo. Y si hay duda allá afuera, 480 años antes de la ley, hubo un hombre que era rey. Que Dios no le quiso poner en la Biblia en teología, pues esos son designios de él. Que Dios no quiso decir cuándo nació, cuándo murió, esos son problemas de Dios. Pero Dios lo tenía en algún lugar como rey. Se conoce al rey de Salem, su nombre es Melquisedec, rey de paz. ¿Cómo? ¿Por qué Dios lo había puesto? Pues ese es el problema de Dios. Pero sí. Abraham le llevaba diezmo a ese rey, es porque lo veía como sacerdote, lo tenía como sacerdote. Y si él veía a ese hombre como sacerdote y lo tenía como sacerdote, es porque Dios le había dicho, él es sacerdote. Entonces Jesús es sacerdote, ¿por qué? Porque Dios, antes de la ley, tenía sacerdotes, ¿saben entender? Entonces Jesús puede ser sacerdote según el orden de Melquisedec sin estar atrapado bajo el rudimento de la ley de que tiene que tener sangre de Aarón. Aunque no tenga sangre de Aarón, él es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué según el orden de Melquisedec? Dios tenía un sacerdote llamado Melquisedec en algún lugar del mundo a donde Abraham le llevaba su tiempo. Y punto. Eso lo dice el autor de Hebreo para que Israel entienda que Jesús sí es sacerdote. Que Dios pueda ser sacerdote aquel que haya creído en él, aunque no tenga sangre de Aarón. Por eso Apocalipsis 1:6 dice que nosotros